Búsqueda de la presencia de Dios a través de su linda palabra. En esta primera enseñanza que vamos a tener, voy a invitarle a que leamos juntos en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 25. Los hermanos que ya están acá, Dios me les bendiga. Los que vienen en camino, que Dios los traiga con bien. Estamos acá pues buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 2, el verso 25, lo leemos según la traducción que tenemos, hermanos. La Reina Valera dice, Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, dice la Biblia, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bendito Señor, muchas gracias esta mañana. Agradecemos el hecho de estar en tu casa de oración este día. Hemos venido para alabar, para adorar, glorificar tu nombre, conectarnos contigo, Señor. Definitivamente, si algo te pedimos, Señor, es que no queremos salir de la misma manera como venimos. Queremos salir muy bendecidos, muy llenos de ti, Señor, empapados de tu espíritu, empapados de tu palabra, Señor, y que todo lo que se diga pueda ser de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a hablar bajo el tema en esta oportunidad, cirugía al corazón. Algo que quiero, hermanos, que notemos y que recordemos principalmente es que la palabra de Dios, hermanos, contiene lo que son dos testamentos, que en realidad, hermanos, para muchos biblistas es considerado, hermanos, la palabra testamento como algo de lo cual pudiera dar una connotación que el testamento tiene validez cuando una persona muere. Por eso muchos biblistas consideran que la palabra más cercana, hermanos, a la traducción original es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso usted ve en el libro de Hebreos, que es, hermanos, un libro que nos habla mucho acerca del antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Pero solamente quiero recordar y poner, hermanos, esta base esta mañana para que nos demos cuenta que hay cosas de las cuales en el antiguo pacto fueron mencionadas que tuvieron en esencia en el nuevo pacto. Usted puede recordar, hermanos, el tabernáculo en el desierto, todo lo que el tabernáculo contenía, hermanos, dentro de sí. Todo, hermanos, lo que había, hermanos, en lo que era el arca del pacto. El libro de Hebreos nos habla, hermanos, y nos dice que todo esto era una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sucedió, hermanos, en el Antiguo Testamento, hablando, hermanos, de lo que el hombre hizo, hermanos, en aquel tiempo, hablando de Moisés, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento tiene una mayor fuerza, pero en nuestro Señor Jesucristo. A eso es conocido como lo que es el antiguo pacto, y en Cristo Jesús el nuevo pacto, o como el apóstol Pablo señala en el libro de Romanos, cuando hace una comparación, hermanos, y dice que
El primer Adán, hermanos, a través del primer Adán vino el pecado. Pero a través del segundo Adán, que es Cristo, dice la Biblia, vino la redención de pecado. Lo que usted puede ver, hermanos, es una comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso, una vez más yo digo, el Antiguo Testamento o el antiguo pacto es una sombra solamente de lo que vendría en Cristo Jesús. Por eso usted va a notar, hermanos, ciertos aspectos del Antiguo Testamento que se repiten en Cristo, pero se repiten en esencia. Usted recuerda, la Biblia dice que todos los israelitas tenían que sacrificar un cordero a causa de sus pecados. Pero en el nuevo pacto, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Que en el antiguo pacto habían muchos corderos que tenían que ser sacrificados, pero ya en el nuevo pacto solamente hubo uno, un cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia que su sacrificio fue de una vez y para siempre. Esto significa, hermanos, de que hoy en día no necesitamos andar trayendo corderitos o otro tipo de animal puro para poder sacrificarlo para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Y todo esto, hermano, usted recuerda también cuando dice la Biblia que Israel tomó la sangre del cordero y la puso en los dinteles de la puerta de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasó, dice la Biblia claramente que al ver la señal de la sangre, el ángel de la muerte no pudo entrar en la casa de los israelitas. En el nuevo pacto, hermano, esa sangre del cordero ha sido derramada en nosotros a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, hermanos, que en su muerte nosotros hemos sido bautizados. Entonces estoy poniendo una base en esta mañana para que nos demos cuenta que el antiguo pacto es una sombra solamente, pero ya el nuevo pacto encontramos la esencia de lo que verdaderamente sería para nuestra vida cristiana. En el antiguo pacto, hermano, Dios nunca reveló su nombre, a tal grado que habían personajes que preguntaban: dinos tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y preguntaban: si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Por qué? Porque no había un nombre establecido. Pero sí, hermano, había una intención del hombre para conocer a Dios. ¿Y cuál era la intención del hombre? Ellos daban a conocer a Dios a través de sus necesidades. La primera persona que le puso nombre a Dios o le puso una identidad fue Agar, dice la Biblia. Agar, que fue la esclava de Sara. Dice la Biblia que ella fue echada de su casa. Solamente le dieron un poquito de agua y un poco de pan. El agua se acabó, el pan se acabó, y ella puso al muchacho lejos para verlo morir. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios se le presenta, no cualquier Dios, sino el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Se le presenta y le dice: Agar, ¿qué haces acá? Y ella comienza a comentar la situación, pero el Señor le dice: Agar, no tengas miedo, yo he visto tu aflicción y también voy a hacer de tu hijo una nación grande. ¿Y sabe lo que dijo Agar? Señor, tú eres el Roy, el Dios que me ve. Es decir, hermanos, que desde ahí vemos a muchas personas dándole una identidad a Dios, no con un nombre propio, sino que dando a conocer quién era Dios a través de su necesidad. Abraham, hermanos, dice la Biblia claramente que él dijo: Jehová Jireh, él proveerá. Dios proveerá. Y de ahí encontramos un sinfín de personas refiriéndose a Dios de muchas maneras. Pero mira, hermano, ya en el nuevo pacto nosotros conocemos en esencia cuál es el nombre de ese Dios. Nosotros sabemos, hermano, en el antiguo pacto le llamaban de muchas maneras, simplemente para tener una
un enlace con ese Dios, pero en el nuevo pacto, hermano, Dios se presenta y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso nosotros somos la iglesia que invoca el nombre de Jesús. Somos el pueblo que predica en el nombre de Jesús, porque conocemos el nombre de Dios por excelencia. Un nombre que fue dado, un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. Diciendo todo esto, hermano, nos damos cuenta que el antiguo pacto, hermano, es una sombra solamente. Lo hemos dicho muchas veces. Usted se pone, hermanos, en la parte de afuera, y el sol, hermano, va a provocar una sombra de su cuerpo. Y mira, hermano, hay personas de las cuales con solamente ver la sombra pueden identificar quién es. Pero en su mayoría, hermano, usted ve un montón de sombras y no sabe a quién le pertenece. Pero hablando espiritualmente, el antiguo pacto era una sombra. Por eso ellos, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, esto era un evento, hermanos, del cual hasta los ángeles se maravillaron. Hasta los ángeles descendieron y dieron gloria a Dios. Hosana en las alturas. ¿Por qué? Porque el rey había nacido. Era un acontecimiento diferente. En el antiguo tiempo la gente quería conocer a Dios, pero lo conocía conforme a su necesidad. Ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios se da a conocer. Yo soy Jesús, decía él. Entonces aquí podemos darnos cuenta, hermano, algo bien importante que encontramos en lo que es en el libro de Éxodo. Usted recuerda cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel levantó un becerro de oro, y dice la palabra de Dios que cuando ellos levantan el becerro de oro, en ese momento, hermanos, cuando Moisés desciende, él traía algo en sus manos, y era la ley de Dios. Una ley escrita en tablas de piedra. Viene Moisés, hermanos, con la ley de Dios, y cuando él desciende, lo que mira es un pueblo desenfrenado en idolatría. Y Moisés arde en ira, porque uno de los primeros mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos. Viene Moisés, hermano, y dice la Biblia, oiga bien, que en ese tiempo era día de Pentecostés, era fiesta de Pentecostés. Recuerde que toda fiesta judía tiene que ver mucho, hermanos, con lo que es la siembra y cosecha, de todo lo que ellos sembraban, de todo lo que ellos recibían. La fiesta de Pentecostés, hermano, era una fiesta que se celebraba en aquel lugar como una ley de parte de Dios para Israel. Dice la Biblia que Moisés desciende del monte, trae la tabla de la ley, pero lamentablemente Israel estaba desenfrenado. Moisés arroja las tablas de la ley. Dice la Biblia, hermano, de que del becerro hizo lo que una fundición, volvió a quemar, hermano. Dice la Biblia, el becerro hizo de él una especie de atol y se lo dio a beber a los idólatras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que en ese momento murieron como 3,000 personas. Oiga bien, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que como 3,000 personas murieron. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en aquel lugar hubo mortandad. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desenfrenado. Pero ahora mire la comparación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En el día de Pentecostés ya no eran las tablas de la ley, sino el Espíritu Santo que descendió. En el día de Pentecostés. Por eso, hermano, eso de que las fiestas, eso, hermano, de que todo lo referente, hermanos, a lo escrito del Antiguo Testamento y al estudiar en el Nuevo Testamento, nos da una referencia, un paralelismo, hermano, que debemos de ir estudiando poco a poco. Y aquí notamos que en el día de Pentecostés, pero ya en el Nuevo Pacto, ¿qué fue lo que sucedió?
Moisés en el tiempo antiguo descendió, oiga bien, del monte con la ley. Pero en el nuevo pacto, Dios, hermano, a través del Espíritu desciende desde lo alto. Mire el paralelismo que hay. En el Antiguo Testamento Moisés desciende del monte. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo desciende de lo alto. En el Antiguo Testamento Moisés traía la ley escrita en tablas, pero en el Nuevo Testamento encontramos ya no la ley de Dios, sino el Espíritu de Dios, hermano, que estaba llenando los corazones de las personas. En el antiguo pacto dice la Biblia que por el pecado del pueblo murieron como 3,000 personas. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, 3,000, dice la Biblia, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una comparación tanto del antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto murieron como 3,000. En el nuevo pacto, como 3,000 fueron vivificados a través del nombre de Jesús. Una comparación. Por eso estamos diciendo, hermanos, claramente que el antiguo pacto representa una sombra de lo que vendría en el nuevo tiempo. Ahora bien, algo que yo quiero mencionar, y este solamente es una base para que comprendamos cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento va alineado. Dice la Biblia en Romanos, en la cita que leímos: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, dice la Biblia. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Hermano, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión, hermano, podemos decir que es un rito religioso establecido por Dios para con el pueblo, para con su pueblo desde el principio, es decir, desde Abraham, porque de ahí viene el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña, hermano, de que a través del apóstol Pablo nos enseña que el pueblo de Israel, ellos eran circuncidados físicamente. Era una circuncisión de la carne, era una circuncisión del cuerpo. ¿Y qué es la circuncisión? Simplemente, hermanos, era una operación en el prepucio del miembro viril del hombre, hermano, y se lo cortaban, pero se hacía al 8º día de su nacimiento. Es decir, hermanos, que era un bebé recién nacido. Y esa operación, hermanos, podía ser bastante fácil. Esa cirugía no podía provocar tanto dolor como ya hacerlo en personas adultas. Y en la Biblia encontramos que personas adultas, hermanos, con el fin de ser aceptados por los judíos, también se circuncidaban, a tal grado que en el nuevo pacto, hermano, Pedro, el apóstol, tuvo problemas con los demás miembros de la iglesia. ¿Por qué? Pablo de igual manera, principalmente porque querían, oiga bien, que todos los nuevos convertidos se circuncidaran. Ellos querían, hermano, los judíos. Recuerde que la salvación viene de los judíos. Por eso los judíos, hermano, ellos tienen un tanto orgullo, porque a ellos les vino primero el evangelio. Y de ellos, hermano, comenzó a depender que el evangelio se propagara a todo el mundo. Por eso los judíos, el apóstol Pedro, cuando el Señor le enseñó un lienzo del cielo y vio diferentes tipos de carnes y le dijo: mata y come, el apóstol dijo: Señor, nunca mi boca ha consumido cosa inmunda. Pero el Señor le estaba dando una referencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no son judíos, es decir, nosotros, y todo tipo de nacionalidad. Los judíos no se podían sentar a la mesa con gentiles porque era pecado para ellos. Por eso Pedro dijo: Señor, yo nunca he probado cosa inmunda.
Y viene el Señor y le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Pedro, el evangelio no solamente es para los judíos, sino también para aquellos que no son judíos. Pero Pedro, hermano, él no comprendía eso, porque él tenía un orgullo nacional. Somos judíos, el Mesías vino a los judíos. Es más, él vino a salvar primeramente a los judíos, porque él dijo que no le puedo dar el pan a los que no son hijos. Entonces, hermano, aquí podemos ir comprendiendo un poco cómo era el orgullo nacionalista de los judíos. Ellos no querían, hermano. Cuando se dieron cuenta, hermano, que también sobre los gentiles el Espíritu Santo fue derramado, dijeron: no, hombre, no es posible. ¿Cómo es esto? Si el Espíritu Santo es para nosotros solamente. Olvidando la promesa: y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Pero por eso, hermano, el apóstol Pedro tuvo que comprender y decir: ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. Es decir, la salvación es para todos. Pero mire, hermano, ahí encontramos las normas de los judíos. Ellos querían que todos los nuevos que se allegaban al evangelio se circuncidaran. Y hubo un pleito, hermano. Hubo, hermano, discordia. Hubo aquello de el apóstol Pablo comenzar a explicar y a decir: miren, pero la circuncisión es de la ley. La circuncisión en el nuevo pacto, Dios no quiere que te circuncides el cuerpo y no cambies de corazón. Es lo que el apóstol Pablo señala. Es lo que el apóstol Pablo enseña. Él le dice de esta manera, según la cita que leímos, dice: pues ciertamente la circuncisión tiene valor si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. La incircuncisión es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, que es por gusto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Iglesia, ¿de qué le sirve que te mutiles el cuerpo si tu corazón sigue siendo igual? ¿De qué sirve que a los nuevos convertidos les den lo que es la circuncisión física si por dentro todavía no tienen un cambio? Por eso el apóstol Pablo es aquel que señala y dice: los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que él está diciendo? El cambio viene por dentro y no por fuera. Y esto es bien importante, hermano, porque cuando el cambio es por dentro, lo de afuera cambia. El problema es cuando queremos cambiar lo de afuera y seguir siendo los mismos sepulcros blanqueados. Ese es el problema. Que yo solamente voy a cambiar para que me vean. Yo voy a cambiar para que no me digan nada. Yo voy a cambiar para que la gente crea y que Dios crea que verdaderamente yo estoy conectado con Él. Pero Dios, que lo sabe todo, hermano, le dijo al profeta Samuel: Samuel, tú ves lo que está por fuera, pero yo veo el corazón, hermano. Y ese es el problema de hoy en día, que estamos levantando una generación de hipócritas en las iglesias. ¿Por qué? Porque nos vemos bien por fuera, pero por dentro es lo que Jesús dijo: sepulcros blanqueados. Entonces, hermano, es lo que el apóstol Pablo discute, hermano. Y él dice: miren, si ustedes se circuncidan y no cumplen la ley, no, hombre, ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque es como nosotros hoy en día. Y digo como nosotros porque en realidad, hermano, yo pecaría si yo digo que nadie comete pecado. Si yo me pongo detrás de este púlpito, hermano, como blanca paloma, así como muchos quieren hacerlo, yo pecaría, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. ¿Por qué me llama bueno? Solo uno es el Dios. Aquel que dice que no ha pecado comete transgresión, dice la Biblia.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la manera en cómo nosotros nos apartamos del pecado. La manera en cómo nosotros evitamos el pecado. Pero viene el apóstol Pablo y le dice, ¿saben cuál es el problema? Se quieren mutilar el cuerpo, porque así les dice en Filipenses, lo vamos a ver más adelante. No le llama circuncisión, le llama mutilación. Y eso ya era una ofensa para los judíos. Porque mire, hermano, los judíos tenían ciertas normas que les importaba más las normas que los milagros de Dios. A Jesús lo dijeron, ¿por qué estás haciendo milagros en el día de reposo? Que no sabes que la ley dice que en el día de reposo no se puede mover ni un dedo. Y el Señor hacía milagros en el día de reposo. Y Él les dice, ¿qué es más importante? ¿El milagro y la salvación de esta persona o sus leyes? Y el problema, hermano, que no es que Jesús estuviera en contra de las leyes. Estaba en contra de aquellos que ponían leyes que ellos ni con un dedo querían moverla. Leyes de hombres, naturales y humanas, pero no leyes que verdaderamente cambiaban el corazón del ser humano. Por eso, hermano, el apóstol dice, si ustedes se mutilan y hacen circuncisión, pero incumplen la ley, se vuelven incircuncisos. ¿Para qué era la circuncisión, hermano? Primeramente era un pacto de Dios con el hombre, con su pueblo. Y encontramos ahí, hermanos, que también médicamente hablando, pero no lo voy a mencionar porque no viene al caso, habían buenos resultados físicamente para el hombre cuando él se circuncidaba. Habían efectos naturales en el hombre provocados por la circuncisión, pero más que todo era un pacto. Pero llegó un momento, hermanos, donde el pueblo de Dios estaba circuncidado, pero lejos de Dios. Es donde el profeta tuvo que decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, Israel decía, yo soy circuncidado, pero caminaban lejos de Dios. Hermano, es como nosotros hoy en día, se lo voy a poner en el ámbito espiritual actual. Yo soy cristiano. De verdad, sí, pero no se le nota. Yo soy hijo de Dios. De verdad, usted es hijo de Dios. Sí, pero no, mire, pero no se le nota. Es lo mismo con el pueblo. Yo soy circuncidado. Ya me circuncidé desde el 8º día. Para ellos era un orgullo eso, hermano. Decir, es como nosotros y no estamos tan lejos. Somos pentecostales. Y solo los pentecostales vamos a ser salvos. Y solo los pentecostales. Hermano, es un orgullo pentecostal que tenemos. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, yo tengo otro rebaño, dijo. Y no estaba hablando del pueblo de Israel. Es decir, que la salvación viene de Dios, hermano. Pero de repente nosotros podemos cerrar puertas a la salvación. Podemos cerrar puertas. Y yo le he dicho que a ustedes les he mencionado que hace años atrás, cuando salíamos a visitar en la congregación donde estábamos, hubo un hermano que me decía, mire pastor, aquí no vayamos. Y por muchas veces no íbamos a ciertos lugares, pero de repente, cuando él me volvió a repetir y me dijo, pastor, aquí no vayamos, yo vi que había gente ahí. Yo le dije, hermano, pero aquí hay gente, ¿por qué no pasa? Ay, hermano, es que le voy a explicar, me dijo, esta gente ya está condenada. Es decir, que él decidía quién se salvaba y quién era condenado. Entonces ahí era un problema. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la salvación viene de Dios, y Dios puede dar la salvación a quien Él quiere. Dios puede salvar, hermano. Mire, por eso no nos sorprendamos que de repente, cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo a los judíos, si ustedes no quieren escuchar el evangelio, yo me voy a ir a los gentiles. Y los gentiles recibieron el evangelio.
Y los gentiles se convirtieron al evangelio. Y los gentiles, hermano, muchas veces bíblicamente hablando, fueron mejores que aún que el pueblo de Israel en las diferentes áreas. Por eso, hermano, esto no se trata de quiénes somos, sino quién es Él. Y es Dios el que da la salvación. Avancemos un poco más. La Biblia nos dice siempre en Romanos 2:25: por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes dicen que por no ser circuncidado no es salvo, pero este incircunciso que ustedes le llaman, él sí está cumpliendo la ley. Y porque está cumpliendo la ley, dice el apóstol, su incircuncisión no se vuelve circuncisión. ¿Qué es lo que les está diciendo? Es que mire, iglesia, les dice el apóstol, no se trata de rituales, se trata de cambios. No se trata, hermano, y esto es bien importante, no se trata de cuánto oramos, sino que la oración tenga efecto en nuestra vida. No se trata de cuánto yo conozco la Biblia, sino que se trata de que si yo conozco un versículo, pero si ese versículo yo lo pongo en práctica, hermano, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Porque yo me puedo poder la Biblia de pasta a pasta, yo puedo conocer la Biblia de pasta a pasta, pero ni tan siquiera intento cumplir un texto de la Biblia, estoy transgrediendo la gracia de Dios. No hay gracia, no hay ley en mi vida. Por lo tanto, hermano, no es tanto lo que conozcamos, sino lo que ponemos en práctica. Por eso la Biblia dice, hay que ser oidores, pero también hacedores. Por eso el apóstol, hermano, señala acerca de la circuncisión. ¿De dónde proviene? Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Lo hemos mencionado que desde el tiempo de Abraham, Dios pide eso, hermano, como una señal de pacto. Pero también continúa en Deuteronomio hablando de Israel en el desierto. Pero vamos a leer primero Levítico capítulo 12, verso 3. El libro de Levítico, hermano, es el libro de la ley por excelencia, es decir, señala todas las normas que Israel tenía que cumplir. Y Levítico capítulo 12, verso 3 dice: y al octavo día se circuncidará al niño. Oiga bien, al octavo día se va a circuncidar el niño. Pero vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, hermanos, es conocido como el libro de la segunda ley. Es decir, Moisés vuelve a repetir al pueblo porque ya era una nueva generación. Era la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Por eso Moisés tiene que repetir la ley al pueblo, porque ya habían pasado 40 años donde el pueblo probablemente había olvidado ciertos aspectos de la ley. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio: le vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, repitiendo la ley. Pero ¿qué dice Deuteronomio 10, 16? Circuncidad pues el prepucio, pero mire de a dónde, de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. La traducción, hermanos, una traducción dice de esta manera: circunciden pues su corazón y no sean más tercos, dice. La palabra terco, hermano, viene a dar una referencia como necios, anegados. También, hermano, algunos comentaristas hablan y ponen la palabra terquedad como cuando un buey es obstinado y no quiere someterse al yugo de su amo. Y esto es lo que la Biblia dice en el texto que hemos leído.
circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esta traducción dice: circunciden su corazón y ya no sean más tercos. Y repito, la palabra terquedad la ubican en el sentido así cuando un buey es obstinado y no se quiere someter al yugo. El buey se resiste y se niega a humillarse. En pocas palabras, no se somete. Es lo que representa la palabra terquedad en el pensamiento bíblico. Y dan ese ejemplo de un buey que no se somete, un buey obstinado. Por eso en este pasaje Moisés le está hablando a una generación del desierto necia, hermano. Y vaya que sí, hermanos, porque Israel siempre iba tras dioses ajenos. Israel siempre se desviaba del verdadero propósito de Dios. Por eso también Deuteronomio capítulo 30 verso 6 dice la palabra de Dios, 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, dice la Biblia, Dios, el Señor, quiere circuncidar el corazón tuyo y el de tu generación. ¿Para qué? Para que lo ames. Es decir, hermanos, de que el Señor le estaba diciendo al pueblo Israel: más que circuncidarte el prepucio, más que mutilarte parte de tu cuerpo, es necesario que permitas una cirugía al corazón, espiritualmente hablando. Israel, ya no necesitas mutilarte más. Lo que tú necesitas es que yo pueda transformar tu corazón. Y la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Hermano, por eso usted y yo no nos podemos dejar llevar por emociones. Un día de estos, hablando, hermano, con el grupo de líderes, yo mencionaba algo bien importante, y es de que hay decisiones que se toman con el corazón, pero hay decisiones que se toman directamente, hermano, con el raciocinio, con la razón de ser. ¿Por qué, hermano? Porque sí o no, cuando usted va a reprender a su hijo, a su hija, ellos ponen una carita, hermano, de que no, papi, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, papi. Y uno dice: ay, dice que vaya, está bien, pero no lo volvás a hacer. Mira, hermano, cuando ellos miran eso, ellos dicen: a la otra vez también le voy a decir lo mismo y no me va a pegar. Y así es, hermano, vuelven a hacer otra cosa hasta peor. No, papi, te lo prometo, y sí, ya no lo vuelvo a hacer. Mira, hermano, es ahí donde uno tiene que dejar de sentir un momento y razonar y ser sabio y decir: no, hombre, si ya le perdoné una vez, ya se le perdonó 2 veces. Y si no se le castiga, no se le reprende, no se le da vara, entonces él va a creer que va a andar haciendo y deshaciendo en la vida. Por eso niños que no se disciplinaron pequeños son los que andan haciendo y deshaciendo en la vida de las demás personas. Son aquellas personas que no se someten, son rebeldes hasta con Dios. ¿Por qué? Porque los padres no los corrigieron de pequeño. Por eso, hermano, es cierto, hay que tener compasión. Pero la Biblia dice: vara y cayado. El cayado sirve para que cuando una ovejita, y a mí me gusta decir esto, cuando una ovejita se está desviando, el cayado, hermano, es también un artefacto, una herramienta con una punta curvada, que cuando la ovejita va a caer en el precipicio, ponen el cayado y la jalan para que no caiga. Pero mire, no solamente es cayado, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay gente que solo callado quieren. Es decir, sálvenme, háganme esto, ayúdenme, tolérenme, ténganme paciencia aquí que allá, ténganme paciencia. Ya tienen más de 20, 30 años en el evangelio y nunca cambian.
aunque digamos que somos cristianos, más que decirlo es demostrar. Es lo que el apóstol Pablo señala con la circuncisión del corazón. Por eso, hermano, vamos avanzando y hemos leído este texto cuando dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso también Dios, a través de los profetas, Jeremías 4:4, circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. ¿Quién dice esto? Dios. Mira, hermano, el día de ayer, hablando en una de las lecciones de las clases que tenemos de acá en las modulares, estamos estudiando acerca de las características morales de Dios. Y yo le pregunto: ¿Dios para usted qué es? Y mire, lo primero que el mundo dice: Dios es amor, hermano. Y hermano, y eso nos gusta. No, Dios es amor. Sí, hermano, pero se nos olvida también la otra parte, el contraste. Que Dios no solamente es amor, Él es justo. Y cuando decimos que Dios es justo, entra lo que la hermana menciona: el fuego consumidor. Dios por momentos va a actuar con amor, pero también por momentos va a actuar con justicia y habrá castigo, habrá fuego consumidor. Pero es lo que muchas veces nosotros, hermanos, percibimos de Dios y decimos: Dios es amor. ¿Y sabe por qué decimos solamente esa parte? Porque nos conviene, hermano. Nos conviene. Por eso yo decía, no sé si lo dije acá un día, pero lo repito si es así. Llegó un momento, sí fue acá, hermano, llegó un momento donde el mundo religioso creó, oiga bien, muchos dioses. Los griegos, los romanos y toda cultura tienen dioses para sus orgías desenfrenadas, para sus pecados desordenados. Mire, si son borrachos, empedernidos, los romanos y los griegos tienen a Dionisios o a Baco, que es el dios del vino. Entonces ellos se emborrachan y dicen: lo hago para mi Dios. ¿Y cuál Dios? El Dios del vino. ¿Sabe por qué las demás naciones no se agradaban de Jehová? Porque Jehová es recto. Porque Jehová es sin doblez. Porque Jehová, hermano, no anda con paños tibios. En cambio, los otros dioses que ellos han creado, ellos dicen: no, el dios Dionisios, la diosa Afrodita. ¿Qué pasa con la diosa Afrodita? Pues era una diosa, hermano, del sexo desenfrenado. Y en el tiempo bíblico antiguo habían hasta templos dedicados a esta diosa. Y habían sacerdotisas que en realidad eran prostitutas. ¿Y qué es lo que hacían? Porque el templo en el lugar de Corinto era un lugar marítimo o de puerto marítimo. Llegaba gente de diferentes partes. Ellas ofrecían sus servicios sexuales y les pagaban. Y ellas decían que era a favor de su diosa, la diosa del sexo desenfrenado. Y mire, hermano, el mundo es así. El mundo siempre anda buscando quien lo asolape sus sinvergüenzadas. Siempre el ser humano anda buscando quien le diga: lo que usted hace es correcto, hermano. No, lo que usted hace es correcto, hermanita. Usted tiene la razón. Cuando en realidad, hermano, en vez de andar preguntando, leamos la Biblia. En vez de andar queriendo que me digan que sí y me aprueben lo malo que yo hago, leamos la Biblia. La Biblia no se tuerce. Las leyes humanas sí, pero la Biblia no. Por eso, hermano, el mundo religioso no le gusta el Dios bíblico. Porque el Dios bíblico es recto, es justo. Su balanza, hermano, no pierde peso. Su balanza es justa.
Solamente en el mercado, hermano, y en algunas tiendas, pero no aquí, ¿verdad? Pero en otras tiendas dan el peso incorrecto. Usted va a comprar una libra de queso y aunque sea una oncita que le quiten, ya es robo. Una onza menos ya es robo. Pero ellos hacen la manera que la balanza se vea que está bien, pero son mentirosos. Y mire, hermano, si a Dios algo no le agrada, hermano, es eso, la injusticia. Dios es amor, sí, hermano, en esencia, pero porque es amor también es justo. Y esa justicia, hermano, mire que la gente anda diciendo solamente Dios. Ay, hermano, cuando el peso de la ley de Dios cae, no hay hombre en este mundo que se pare. Oiga lo que digo, no hay hombre, hermano. Usted y yo no podemos creer grandes hombres, pero ante Dios, hermano, que Dios diga, pues espérese entonces, hermano. No se preocupe que cuando Dios habla, habla. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, dice la Biblia. Por eso yo digo, hermano, más que andar diciendo que somos algo, demostrémoslo. Por eso el apóstol Pablo tuvo que contrarrestar. Es más, hermano, quiero adelantarme un poquito porque no quiero alargarme. Pero el apóstol Pablo tuvo que luchar con estos grupos. ¿Qué es lo que ellos querían? Que los cristianos volvieran al judaísmo. ¿Y cuáles eran las cosas del judaísmo? Entre ellas la circuncisión. Querían circuncidar a medio mundo. Pero lo que ellos no entendían, hermano, y una vez más yo digo, no es tanto lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Por qué? Porque si lo de adentro está bien, lo de afuera va a estar bien. Así es, hermano. Mire, a un predicador, a él le preguntaron y le dijeron: pastor, pero ¿usted cree en la santidad? Y mire, hermano, solamente por decirlo, creo que él lo dijo él así: vean a mi esposa, dijo, cómo se viste, y pregunten si no creo en santidad. Porque mire, hermano, aún en las cosas más mínimas se nota si creemos en santidad. Porque yo le quiero decir, y lo digo con mucho respeto, pero la iglesia tiene que tener este entendimiento, hermano. La santidad no es solamente lo que yo doy a demostrar o lo que yo quiero que crean de mí. Mire, yo siempre he tenido un criterio, hermanos, bastante duro en este aspecto, de que he conocido de predicadores que, bueno, les tocaba ministrar la palabra. Y yo recuerdo, y nunca se me olvidé esto, que el predicador andaba allá afuera, hermanos, pajareando, perdiendo el tiempo, ni haciendo algo que en realidad era provechoso, simplemente perdiendo el tiempo, porque así era. Pero mira, hermano, él, cuando le dieron el tiempo para predicar, hombre, ni había agarrado el micrófono y estaba revestido con el poder del Espíritu Santo. Recuerdo otra ocasión que para mí fue más duro esta experiencia. Un pastor, hermano, literalmente, yo trabajaba con él, hermanos, en el sentido de que estábamos en la misma federación trabajando. Y mire, hermano, ya iba yo de camino para el evento y no le contesté el teléfono. Y estaba afligido, hermano, porque necesitábamos, yo era el tesorero de aquel tiempo nacional de jóvenes, y afligido porque no habíamos puesto en cuenta un gasto, y quería llamarme. Mira, hermano, literalmente, y aquí está mi esposa, ella recuerda, me insultó, pero no crea que con palabras cristianas, porque hay insultos cristianos, ¿verdad? Los hay, hermano, ahí nos rebuscamos, ¿verdad? Porque los hay. Ay, qué dundito ¿verdad? Ay, es que mi esposita es bien bobito, dice. Le está diciendo de todo, pero chiquitito. No, hermano, este tipo me insultó con palabras mayores de mundanos. ¿Por qué no contestas esa tú? Ya imagina usted. Hombre, le digo yo, a Vine, le digo yo, ¿y cuál es el problema? Hombre, esto se resuelve pronto. Mira, ya le di la idea y se resolvió.
Pero lo que me llamó la atención es de que a los 10 minutos ya estaba en el púlpito y pegaba unos brincos, hermano, que si hubiera estado aquí, hermano, le arranca la cabeza. Pero pegaba unos brincos, hermano, y ¿sabe cuál es el problema? Es ahí donde yo digo que la iglesia necesita discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, si usted viera, pues, que él comanda vestido, bien trajeado, bien hermoso, bien oloroso, pero su accionar es todo lo contrario a lo que dice profesar. Por eso, hermano, yo le quiero decir, tengamos cuidado con eso. ¿Sabe cuál es el verdadero cambio? ¿Dónde comienza el verdadero cambio? En este corazón, en el interior. Mira, hermano, porque el vaso no solamente se limpia por fuera, se limpia por dentro también. Y claro, ya limpio por ambos lados, ya todo está bien. Por eso la circuncisión, dice la Biblia, nos enseña, hermanos, de que no solamente debe de ser un ritual o en aquel tiempo algo que era natural, algo, hermano, físico, sino más bien, hermano, algo del interior. Mira, hermano, por eso hay personas que me preguntaron al principio, cuando estuvimos llegando acá a esta iglesia, si nosotros venimos de una zona, la zona central, y lo digo con mucho amor, verdad, y todo, pero la zona central, hermanos, es un poco más liberal. Lo digo con amor y lo digo con criterio, que pastoreamos 18 años en aquella zona, pero es un poco más liberal. Entonces, cuando venimos acá y comenzamos, a mí me preguntaron, hermanos, pero ¿ustedes creen en santidad? Entonces yo lo único que le pude decir fue, hermanos, mire, escuchen las prédicas. Nosotros predicamos en contra del pecado, pero también le damos salida a la situación del pecado. Porque ese es el problema de la ley. La ley señala el pecado, pero Jesucristo, a través de su Espíritu, no solamente señala, sino nos ayuda a cambiar. Mire qué bonito es, hermano, cuando señalan el problema, pero ya traen una respuesta. Pero muchas personas solamente señalan el problema, pero no dan opinión para salir del problema. El Espíritu Santo no solamente nos dice, hijo, eso es malo, sino que nos da fuerza para salir de lo malo. El Espíritu, por eso, hermano, es mejor el tiempo de la gracia en Jesús. ¿Por qué? Porque la ley me decía, no matarás, no juzgarás, no. Y mire, ¿sabe qué es lo que hacían? La gente hacía las cosas pero por miedo. En cambio nosotros en este tiempo debería de ser así. Dejamos de hacer cosas no por miedo, sino porque amamos a Dios. Sí o no, hermanos y hermanas, hablando matrimonialmente, a veces nosotros cambiamos por amor, hermano. Cuando la esposita viene y nos dice, mira amor, mira acá, o como sea, ¿verdad? Que le digan, esta tu actitud no me gusta. Mira, lo que hiciste no fue correcto, deberías de mejorar esa parte. Y uno, hermano, por amor, pero es bien feo cuando ya van con amenaza, ¿verdad? Mira, desgraciado, si no cambias, ten en cuenta que no te vas a hartar. Y aquí pues ya sabes, ¿verdad? No, hombre, ya con esas amenazas el hombre puede cambiar, pero por amor a la comida, porque no me van a dar de comer, ¿verdad? Y todo. Pero cuando hay amor verdadero, uno dice, mire, fíjese que tiene razón, voy a intentar cambiar. Y ahí va, en ese intento, cambiando. Pero mire, hermano, seamos sinceros, hay personas que lo que cambian es de estrategia, hombre. Mire, yo he conocido personas, hermanos, de que a lo largo de la vida han cometido errores de infidelidad y que bueno, a moco tendido, perdóname, no lo vuelva a dar, está bien, ¿verdad? Piensan con el corazón y no con la mente, después se lamentan, pero bueno, ni modo, cada quien. Y vaya, está bien, no lo vuelvas a hacer. Cambian de estrategia, pero no de corazón. Es decir, vuelven a hacer lo mismo, pero no de la misma manera, sino con más astucia, sino que con más cuidado.
Ay, aquel día cometí este error, por eso me descubrieron. Voy a hacerlo así para que hoy no me descubran. Pero mira, hermano, yo decía el día de ayer hablando con una persona, hay 3 cosas que nunca se van a esconder: el sol, la luna y la verdad siempre salen. Por eso, hermano, usted y yo no debemos de preocuparnos por querer tratar de que la verdad salga. La verdad va a salir por sí misma. Así como aquel predicador de antaño, hermano, decía: al final vamos a ver de quién son las mulas. Es decir, hermano, nosotros quizás ahorita no sabemos, pero Dios sí sabe, y Él conoce nuestro corazón. Por eso el pueblo de Israel, hermano, lamentablemente siempre ellos hacían todo lo contrario. Por eso la Biblia señala y dice: estoy cansado de tus ritos, estoy cansado de tus fiestas solemnes. Israel, estoy cansado de tus ceremonias. ¿Por qué? Porque es cierto, hacían fiestas a Dios, ceremonias, hacían ritos, pero no lo hacían de corazón. Mi hermano, yo le quiero decir algo. Si usted quiere hacer algo por la obra de Dios, hágalo. Y aunque se equivoque, pero hágalo. No es que equivocarse no es porque quiso equivocarse. Todos nos equivocamos, hermano. Mire, de repente hay personas cuando venimos al evangelio que no sabíamos lo que era capítulo o versículo. No sabíamos dónde estaban los libros de la Biblia. Mire, a un predicador, hermano, que nosotros tuvimos allá, mire, que habló de Lázaro. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 2 Lázaros. Lázaro, el amigo de Jesús, hermana de Marta y María, y Lázaro, el mendigo, el que murió, y el rico se fue, y él se fue al seno de Abraham. 2 Lázaros. Pero el hermano, en su sencillez y en su humildad, dijo que este Lázaro mendigo había muerto, pero Cristo lo había resucitado más adelante. Y eran diferentes Lázaros, no era el mismo. Es como un predicador, hermanos, él decía: y había una mujer en la sinagoga que estaba encorvada. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Hermano, ahí andaba el machete, porque andaba encorvada, es decir, tenía un corvo. Mira, hermano, cuando uno escucha eso, hermano, ay, Dios mío, dice uno. Pero mire, todo el mundo empieza de esa manera, hermano. ¿Y quién construye el arca? Moisés, decía. ¿Y quién subió al monte a recibir las tablas de la ley? Josué, decía. Es decir, nos perdemos, nos desubicamos muchas veces. Pero mire, hermano, no hay nada mejor que cuando nosotros queremos hacer lo mejor para la obra de Dios. Y queremos mejorar y practicamos y hacemos las cosas cada día mejor. Un hermano estaba diciendo, hermano, él decía: hermano, yo ya pasé la primera vez al púlpito, pero quiero seguir, porque quiero seguir intentándolo y quiero hacerlo mejor. Gloria a Dios. Porque así tiene que ser, lo mejor para Dios. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, hermano, ellos ya estaban dando lo peor de sí. Israel, hermano, ya se estaba desviando como siempre. Ya no había un cambio verdadero, un deseo de mejorar. Y en la Biblia dice, así dice el Señor: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará a mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los israelitas. Oiga bien, hermano, la Biblia lo señalaba. ¿Por qué? Porque la circuncisión en el antiguo pacto era necesaria, pero no así en el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, hermano, la circuncisión ya no era física, sino del corazón. Por eso el tema que yo estoy compartiendo esta mañana, hermanos, es sencillo: una cirugía al corazón. Mira, ¿ha visto gente usted, hermanos, que principalmente los chinos tienen por costumbre que cuando sus hijos salen de la universidad, los padres les hacen un regalo? Y la mayoría de jovencitos chinos
piden una cirugía plástica. Por eso usted va a ver, hermano, hoy en día ha salido la moda, hermanos, en las redes de, llamémosle series. Yo más bien creo que son novelas, pero llamémosle series chinas. Ahí salen los chinitos, ¿verdad? Casi perfectos de su rostro y todo. Porque los chinos tienen por naturaleza eso, que los padres les regalan una cirugía plástica. Pero mire, hermano, hubo una persona que se casó con una chinita, de esas chinitas bien bonitas, pero de cirugía. Este hombre, hermano, y ahí salió en redes sociales, terminó demandando a la mujer. ¿Y porque aquí es locura, hermano? ¿Y por qué la demandó? Oiga bien, porque los hijos le salieron feos. El hombre la coqueó y dijo, bueno, yo no soy tan peor, digo, yo no soy tan feo, dijo, y esta chinita es bonita y estos monos me salieron todos feos. Y cuando se dio cuenta, hermano, realmente cuando vio la foto de su esposa en años atrás, era igualita que los hijos. Lo único que se había hecho una cirugía plástica. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermano? Mire, hermano, nos podemos ver bonitos por fuera, pero Dios quiere ver lo que está dentro de nosotros. Mire, usted le puede decir, hermano, a alguien, hermano, yo te amo. Mire, hermano, a mí, hermano, así se lo digo. Si usted en algún momento yo ve que a usted yo lo abrazo, yo lo saludo o algo, o en algún momento yo expreso algo de amor, de cariño, de aprecio, de valor, de admiración, créalo, hermano. Porque a mí no me gusta andar con cosas y diciendo cosas que no son. Eso es lo peor, hermano. Yo por eso, hermano, hace poco estuvimos en un culto fúnebre. Hermano, a mí me cuesta dar pésames. A mí me cuesta, hermano. Porque lo primero que decimos es, oiga bien, lo siento. ¿De verdad lo siente, hermano? De verdad, porque fíjese que yo veo así, hermano, y esto es algo normal, porque en las velas hay gente que está llorando, pero también hay gente que está riendo, hermano. Y no podemos evitarlo. Hay gente que llega, hermanos, y de repente están hablando temas diferentes a lo sucedido. Es más, hay gente, hermano, que llora y ríe a la vez. Porque hay un sentimientos encontrados, no hay a qué hacer. Pero mira, hermano, a mí me cuesta decir lo siento. ¿Sabe primeramente por qué, hermano? Porque la única pérdida familiar que yo he tenido cercana es la de mi suegra. Mis papás están vivos, mis hermanos están vivos, todos los allegados, conocidos a la familia están vivos. Si es cierto, he estado en entierros de tías, creo, lo único no recuerdo más, y mi suegra. ¿Me dolió? Claro que sí. Pero tampoco, sí, yo no recuerdo que yo me acerqué a mi esposa y le dije, mira, amor, mira, Yuli, lo siento. No, porque el sentir de ella con el mío era muy diferente. Ella sí lo siente y hasta el momento lo siente. Claro, a nosotros, hermanos, porque no es con nosotros la situación directa, sí podemos sentirlo en el momento, pero rápidamente también se nos esfuma el sentir negativo. Claro, uno llora y la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran. Pero una vez más yo digo, a mí me cuesta expresar muchas cosas, hermano. Decir las cosas, ya sea para bien o para mal, en el sentido de que si algo no se siente, es mejor no decirlo. ¿Por qué? Porque caemos en transgresión de la ley. Caemos en pecado, en el cual con mis labios digo algo, pero con mi corazón estoy sintiendo otra cosa. Dice la Biblia en Gálatas 6:15, oiga bien, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Oiga bien lo que el apóstol Pablo ahora señala. Iglesia,
Ya no se preocupen. Ya no es cuestión de ser circuncidados, es decir, que les quiten el prepucio o no. Lo que Dios quiere es una nueva criatura. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un cambio, hermano. Y mire, yo le felicito, hermano, porque todos necesitamos tener un cambio de tiempo en tiempo. Y debemos de estudiar los cambios que tenemos en nuestra vida. Por eso, hermano, cuando yo hablo de cambios, tienen que ser cambios para bien. Fíjese que el día de ayer yo explicaba esto en la clase, hermanos. Y es que nosotros tuvimos varias familias que se bautizaron a través de células en una iglesia. Y estas personas, óigame bien lo que digo, que se bautizaron en la célula, ellos, hermano, eran personas antes de ser cristianos, respetuosas, bondadosas, amigables. Eran personas, hermanos, de los cuales llevaderas. Eran personas que respetaban, hermano. Pero mire, hermano, llegaron a la iglesia, se bautizaron. Ellos fueron probablemente llenos del Espíritu, según testificaban. Pero con el tiempo, hermanos, dejaron de ser personas buenas y comenzaron a ser personas arrogantes. Llegaron a ser personas problemáticas, a tal grado, hermanos, que esas personas que yo bauticé y yo conocí como personas buenas, ejemplos, ya en el evangelio se arruinaron. ¿Y sabe por qué la gente se arruina en el evangelio, hermano? Porque hay un poder que corrompe. Hay gente, hermano, que cuando llega al evangelio en el primer amor, sumiso a todo, respetuoso con todos, pero media vez le dan un grado de honor o de honra o de poder, él ya comienza a creer, hermanos, que es por él todas las cosas. Y como decía hermano David Hernández en la oración, comienzan a ver la paja que está en el ojo del hermano, pero no miran la viga que tienen ellos. Y ese es un poder que corrompe. Mire, hermano, les resumo la historia de estas familias. Ya no están en las iglesias. ¿Por qué, hermano? Porque gente así nadie las quiere. Ya no están en las iglesias. Y esto es bien claro, hermano. ¿Por qué? Porque antes eran buenas personas. Yo hasta me atreví a decir, no, hombre, estas personas nunca hubieran llegado a la iglesia. Mejor, ¿por qué? Porque antes eran mejores que estando dentro de la iglesia. Por eso usted y yo debemos de tener cuidado, hermano. Mire, si antes éramos buenos, en la iglesia tenemos que ser mejores. Y si antes éramos de lo peor, en la iglesia tenemos que ser mejores. ¿Por qué? Porque, repito lo que Pablo dice, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, hermano, Dios no quiere que nos circuncidemos. Pero usted me va a decir, no, hermano, pero nadie se circuncida. Mire, hay iglesias. No sé si todavía la iglesia católica romana practica eso, donde ellos se arrodillan, hermano, y con un látigo se están pegando. Y que por mi culpa, y se latigan y se hieren, y piensan que con estarse latigando el pecado se le va. No, hermano, como dijo aquel cantautor, rezando los padres nuestros, el asesino no revive a su muerte. Yo no entiendo la iglesia, hermanos, católica romana. Cometen grandes barrabasadas, grandes pecados, y dice, rece 3 Aves Marías y ya Dios lo perdona. No, hermano, aquí no es cuestión de orar, aquí es cuestión de cambiar. Porque el arrepentimiento es cambio. El remordimiento sí, hermano. ¿Sabe qué es remordimiento? Se lo repito y lo he dicho como 10 veces acá. El remordimiento es aquel, hermano, que lloro simplemente para que me perdonen, pero después sigo igual o peor de como era. En cambio, el arrepentimiento, hermano, es aquel donde uno dice, no lo vuelvo a hacer, e intenta no volverlo a hacer. Por eso, hermano, yo estoy hablando de la circuncisión
del corazón. Mire, hermano, Dios que nos conoce, yo le quiero decir algo, hermano. Dios que nos conoce, Él sabe si somos verdaderos o no. No, hermano, por eso yo le quiero pedir algo. No nos idealicemos. La palabra idealizar es, no, hombre, fulano es, no, probablemente, hermano, no sea así. ¿Sabe? Y yo lo digo con mucho respeto, pero hay personas, hay iglesias que han idealizado a sus pastores. Hermano, honra, honor, respeto, amor, todo eso es bueno. Pero que nunca se les olvide que también los pastores son seres humanos, con mayor responsabilidad que ustedes, eso sí. Pero pasamos las mismas circunstancias de ustedes. Pablo tuvo que decir, ¿al caso yo no enfermo? ¿Al caso yo esto? No, yo acá, no allá. Y él comienza a decir que él también es un ser humano. Porque hay gente que idealiza a sus pastores, y cuando el pastor viene y comete una barrabasada, la iglesia se queda sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban idealizando a alguien del cual, hermano, era común y natural como cualquiera. Claro, la iglesia, hermano, debe de tener la devoción de orar por sus pastores. Y me gustó, no recuerdo quién dijo, hermano, oremos no solamente por nuestro pastor, sino por todos los pastores. Eso es importante, hermano, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y hermano, el diablo anda viendo cómo desbaratar las. Oiga bien, el diablo anda viendo cómo desbaratar las iglesias. El diablo quiere, hermanos, de que las iglesias no tengan pastores, porque una iglesia sin pastor no es iglesia, y viceversa, de la misma manera. Entonces, por eso, hermano, usted y yo no debemos de idealizar a nadie. No, por eso, hermano, cuando de repente, mire, hubo un hermano, os voy a poner otro ejemplo mejor, no de acá, pero hubo un hermano de que, no, hombre, un hombre de respeto, un hombre sensato, pero mire, hermano, de repente a ver qué le agarró a usted, que hizo algo de lo cual no era correcto, y ahí estábamos todos, hermano, y todos, hermanos, hasta se sintieron mal. Hasta le quiero decir, hubo una familia que ya no se congregó por eso. Creo que no recuerdo en qué iglesia, siempre me equivoco, pero mejor no menciono. Pero ya no fueron. Claro, la Biblia dice, hermanos, que los más fuertes en la fe tenemos que soportar las debilidades de los más pequeños. Fuimos, le visitamos, le dijimos, hermano, usted no puede dejar de seguir congregándose por esto malo que usted vio en este hermano. Sí, hermano, pero yo nunca pensé de que él actuara de esa manera. Sí, hermano, pero no deja de ser hombre, no deja de ser humano, no deja de fallar, y usted debe de entender. Y si no, mire, hermano, que y lo vio adorando la imagen de oro y les rompió, hermano. Si él lo rompió en el becerro, otro en el lomo se lo hubiera quebrado, hermano, a los idólatras. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Del becerro hizo un atol y se lo dio a beber a todos. Mira, más de alguno hubiese dicho, y la Biblia dice, no hay otro hombre más manso que Moisés. ¡Ah! ¡Manso! Y miren lo que hizo, les quebró las tablas y les dio atol a todos, hermano, en cucharón. ¿Usted cree que esa es mansedumbre? Por eso, hermano, todos tenemos momentos que colapsamos. Todos. Si usted de repente yo veo un accionar mal en usted, yo no voy a perder la imagen que yo tengo, el respeto hacia usted por eso. Lo que voy a decir es, algo le pasó al hermano. Mire, si yo la veo brava, hermana, no, usted crea que yo la voy a criticar a usted porque la ve enojada por algo. No, digo yo, algo le pasó, algo no le gustó, algo sucedió, algo ocurrió. El esposo tiene la culpa quizás, algo. No, pero que yo voy a perder su imagen, no, pero hay un peligro, hermano. ¿Sabe por qué? Y con esto quiero ir terminando. Hay un peligro cuando idealizamos.
Porque las personas nos pueden fallar, el único que no falla es Dios. Es más, aún sabiendo que Dios no falla, ¿verdad que a veces tenemos conceptos tan elevados de Dios que cuando Él no hace las cosas como queremos, ya no queremos orar? Ya no queremos orar. Es que yo creí que Dios me iba a responder. Y si no quiere, hermano, Dios no deja de ser Dios porque no le da lo que usted le pida. Dios no deja de ser Dios porque no me da lo que yo quiero. Dios sigue siendo Dios. Por eso uno tiene que saber, hermanos, de que la vida es así. Pero termino con esto. Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 3. Y con esto termino, hermano. El tiempo se nos ha ido. Queremos seguir orando, clamando. Y gracias, hermano, por estar acá. La verdad que es un halago para nosotros, hermano, el que puedan estar ustedes este día acá buscando a Dios juntamente con todo el pueblo. Y dice la Biblia, vamos a leer desde el verso 1. El apóstol Pablo dice: prosigo al blanco, dice el título. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mire, lo primero que quiero que vea, el apóstol Pablo señalaba lo mismo una y otra vez. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de nada sirve hablar de otro tema si el primero no lo hemos comprendido. De nada sirve, hermano, como el apóstol dice: a mí no me molesta escribirle las mismas cosas, porque lo mejor es, hermano, inyectar las mismas cosas hasta ver resultado. Por eso él dice: no me molesta. Pero el verso 2 dice: guardaos de los perros. Mire, hermano, una pregunta. Mire, hablando de los escritores, ¿verdad? Toda la Biblia es inspirada por Dios, y la Biblia dice: guárdense de los perros. Apocalipsis dice: y los perros estarán afuera. Pero uno se pregunta: y entonces, hermano, no puedo tener perro en mi casa. Entonces, ¿vamos a expulsar a los perros de nuestras casas? No, hermano. Menos Esthercita, que tiene una perrita que ella la quiere. Si yo le digo: hija, los perros estarán afuera, ay, papi, me va a decir, va a llorar. Pero ¿qué significa la expresión perros en el término bíblico? Mire, hermano, la Biblia señala a los perros, aquellos que mutilaban el cuerpo de Cristo. Porque debemos de comprender que hoy en día los perros son domésticos, pero antes los perros no eran domésticos, eran como salvajes. Entonces, cuando la Biblia habla del término perro, no se refiere a los perros domésticos, que usted le dice: échese, y se echa. No, estos perros usted los señala y le arrancan el dedo. Si usted señala el error, le arrancan el dedo. A estos perros se refiere la Biblia. Y la Biblia dice: guardaos de los perros. Guardaos no solamente de ellos, sino también viene para nosotros los enseñadores cuando dice: guardaos de los malos obreros. ¿Y quiénes son esos malos obreros? Somos aquellos predicadores que nos paramos detrás del púlpito a predicar solamente lo que conviene. Aquello que no dañe para que la iglesia no se sienta mal. Aquello que me hago del ojo pacho porque si no ya no van a ofrendar. Por eso mucha gente anda ofreciendo allá, hermanos, diciendo: mire, véngase para acá porque aquí no le pedimos nada, no le exigimos nada. Aquí sí exigimos porque es palabra de Dios. Aquí sí exigimos porque es Dios a través de su palabra. Hermano, el dar es un punto bíblico. Y si no, arranquémoslo de la Biblia entonces, hermano. Entonces, el dar es algo que la palabra de Dios lo enseña. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este es otro tema para otro día. Pero ¿quién es un mutilador? Aquellos que andaban, hermano, queriéndole a los nuevos convertidos circuncidarlos. Por eso el apóstol Pablo señaló y dijo: la circuncisión ya no es física,
es espiritual, es del alma, es del corazón. Porque hermano, oiga bien, yo puedo vestir bien acá este día, pero si mi corazón no está alineado al propósito de Dios, el Señor me va a decir, por lo menos, son un chihuahua. No, es mentira. Estás ladrando nomás, pero lo que estás diciendo no tiene peso en gloria. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, la Biblia nos demanda a nosotros a tener cambios como cristianos. Y algo bien importante, déjeme decirle, hermano, hay cambios que son rotundos. ¿Ha visto usted gente, hermanos, que cuando llegan al evangelio tienen un cambio, hermanos, pero así, dejan todo lo malo? Yo he visto gente así, hermano, pero también he visto gente que le cuesta un poquito más, pero cambian. Pero también he visto gente que tienen 34 años en el evangelio, 35 años y nunca cambian. Así que, hermanos, ¿sabe cuál es la clave del evangelio? La clave del evangelio es cambios. Si usted tiene cambios en su vida, usted es mejor cristiano que aquellos predicadores que nos paramos detrás del púlpito a decir cosas que ni tan siquiera intentamos cumplirlas. Si usted no conoce mucho de la Biblia, no se preocupe, hermano. Mire, apréndase un texto y póngalo en práctica. Usted es mejor que muchos de nosotros. Porque, hermano, el evangelio no es palabra solamente, sino es poder de Dios. Por eso el apóstol dijo, la mucha letra mata. Claro, hay una interpretación, porque la mucha letra se refiere a la ley, mas el Espíritu vivifica. Pero pongámoslo así, de un concepto lineal, la mucha letra mata. Mire, hermano, hay gente que la lleva de erudita, de teóloga, solamente porque cursaron ahí un poquito, hermano, clase. Y no, es que esto es así, esto es allá. No, hombre, hermano, más que andar diciendo esto es así, esto es allá, cumplamos lo que estamos diciendo. Y mire, hermano, ahí el Señor nos va a decir, hijo, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Así que, hermano, ¿cuál es la circuncisión que Dios quiere? Es la del corazón. Mire, este cuerpo se va desgastando. Ya nos estamos haciendo más viejos, hermano. Véase al espejo cada día, más desgastados nos vemos, hermano. No, hermano, yo sé que no, queremos vernos bien, ¿verdad? Y todo. Pero así es la vida. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu va vivificándose. Así que yo le pido, hermanos, en el nombre de Jesús, tengamos cambios como Dios quiere. Y si tenemos un cambio, Dios nos va a premiar, hermanos. Dios nos va a ayudar. Y sin duda vamos a hacer lo que Dios verdaderamente quiere para con nosotros. Pongámonos en pie en esta hora. Vamos a orar en esta oportunidad. Continuamos con este tiempo. Creo que vamos con un tiempo más de oración en esta hora. Y voy a invitar a mi hermana Sara que ella venga, hermanos. A ella le corresponde este tiempo. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios, digámosle: Señor, ayúdame a tener cambios, ayúdame a mejorar. Quiero ser circuncidado del corazón, Señor, del alma, del interior, y todo va a ser mejor para nuestra vida.